¿Cómo crear un informe de gastos? Esto lo usaremos cuando necesito liquidar la tarjeta corporativa, pagué con un anticipo y necesito liquidarlo, o pagué con mi dinero y necesito me lo reembolsen a mi cuenta. Con las plantillas de Fusion Expenses podemos hacer 1. Las liquidaciones locales para viáticos donde el emisor de la factura está ubicado en el país de la empresa. 2. Las liquidaciones de gasto al exterior para viáticos, donde el emisor de la factura está en el extranjero. 3. Las liquidaciones de caja chica, la cual usan los custodios para el reembolso del dinero que pagaron y volver a completar el fondo. 4. La plantilla de proyectos, que se utiliza cuando mi gasto está relacionado a un proyecto y se deba capitalizar. Bienvenidos. En este video se mostrará cómo hacer un reembolso de caja chica al custodio. El primer paso es entrar a Oracle Cloud ingresando a la URL que deben de compartirle a su correo. Aquí ingresamos usuario y contraseña. Nos dirigimos en la barra central Yo y clic en Gastos. Para este ejemplo, vamos a seleccionar la caja chica que vamos a utilizar. Para crear un informe nuevo le damos en Crear informe. Aquí se nos abre la pantalla para crear los gastos del informe. En finalidad, indicamos una pequeña descripción de la caja chica y la fecha del reembolso. Para crear el informe de la caja chica, damos clic en el botón Ítem y se nos abrirá la pantalla para incluir los datos del reembolso de la caja chica. En la fecha, verificar que sea la fecha de la factura. En plantilla, seleccionamos caja chica. En tipo, se nos abre una lista donde están todos los tipos de gasto que podríamos usar. Alimentación, alquiler de vehículos, depósito bancario, gasolina, hospedaje, impuestos de viaje, insumos, kilometraje, mantenimiento y reparación, mensajería, servicios, tiquetes aéreos, trámites especiales, transportes, peajes y parqueos. Para este ejemplo usaremos insumos. En ubicación del gasto indicamos el país, en este caso es Costa Rica. En importe digitamos el monto total de la factura. La descripción es opcional. Este dato solo se llena en caso de que queramos especificar algo particular de la factura. Se puede dejar en blanco. En el nombre del comerciante indicamos el nombre del proveedor tal como viene en la factura. En referencia de comerciante digitamos el número de factura. Si la factura es de régimen simplificado, se digita el número de la factura física. En caso de ser una factura electrónica, se debe de ingresar el consecutivo que consta de 20 caracteres. En caso de que la factura no haya sido recibida correctamente, le llegará una notificación a su correo indicando que no existe en DocuClass. En el ID de contribuyente, aquí ponemos el número de cédula de quien emite la factura. La cédula debe ir sin guiones. En detalle, en tipo, se nos despliega una lista más detallada del gasto. Para este ejemplo de insumos se despliegan compra de combustible y montacargas, compra de gas, productos médicos y farmacéuticos, suministros varios, suministros de limpieza, suministros de oficina y suministros de tecnología. Es importante tener en cuenta la selección correcta del impuesto y revisar bien si la factura tiene o no tiene IVA, ya que esto podría generar una devolución de su informe. Seleccionamos el centro de costos del departamento al que corresponde el gasto. Le damos Buscar y digitamos una pequeña descripción. Aquí hacemos clic en Avanzada. Podemos usar la palabra Contiene en el criterio de búsqueda para que sea más fácil buscar con el departamento que estamos buscando. Le damos Buscar. Seleccionamos el centro de costos requerido y le damos Aceptar. Adjuntamos el anexo de la factura. Para crear más gastos que conforman la caja chica, damos clic en el botón Ítem y se nos abrirá la siguiente pantalla. Vamos a hacer otro ejemplo. En la fecha, verificamos que sea la fecha de la factura. Esto es importante porque la fecha va ligada a la política corporativa, donde existe un monto diario aprobado para consumo. En plantilla seleccionamos caja chica. Para este ejemplo vamos a hacer alimentación. En ubicación del gasto, seleccionamos Costa Rica. En importe, digitamos el monto total de la factura. En el nombre del comerciante, indicamos el nombre del proveedor tal como viene en la factura.
En la referencia de comerciante ponemos el número de factura. Si es de régimen simplificado, va el número de la factura física. Si es factura electrónica, va el consecutivo de 20 caracteres. Es importante recordar que la factura electrónica tiene que llegar al correo de recepción o le llegará una notificación a su correo indicando que no existe la factura en DocuGlass. El ID de contribuyente es el número de cédula de quien emite la factura. En detalle, en tipo se nos despliega una lista más detallada del gasto. En este ejemplo de alimentación se despliega almuerzo, cena, coffee break, desayuno, express, invitación y propina. Es importante tener en cuenta la selección correcta del impuesto, revisar bien si la factura tiene o no tiene IVA. Verificar que sea la fecha correcta de la factura y en el importe ponemos en total. Hay que verificar que el restante quede en cero para ver que todos los montos estén correctos. Seleccionamos el centro de costos del departamento al que corresponde el gasto. Le damos buscar y ponemos una pequeña descripción. Hacemos clic en avanzado. Podemos usar la palabra contiene en el criterio de búsqueda para que sea más fácil. Le damos buscar. Seleccionamos el deseado y le damos aceptar. En anexos adjuntamos la factura. Aquí vemos que se adjuntó correctamente. Si vamos a crear otro gasto, presionamos el botón crear otro o bien guardar y cerrar. Si ya no tenemos más gastos, le damos guardar y cerrar. Aquí se ve el reintegro de la caja chica. Confirmamos que conocemos la política. Es importante siempre estar atentos a los cambios de nuestras políticas corporativas. Le damos a enviar. Esto se enviará al manager para su revisión. El manager podría aprobar, rechazar o solicitar más información. De ser aprobado el informe, se va a enviar a un proceso de auditoría para una revisión final. Si todos los documentos están correctos y si las facturas llegaron correctamente, el informe va a ser aprobado. El auditor podría, además de aprobarlo, rechazarlo o solicitar más información del informe si fuera necesario. Por otro lado, en los 3 puntos se puede abrir, duplicar, retirar e imprimir. Si al momento de enviar al manager nos dimos cuenta de un error, podríamos retirar el envío para corregir y volver a enviar. Es importante que si tiene algún inconveniente al momento de hacer su informe o alguna situación con el registro, comunicarse con las áreas encargadas para darle soporte.